Muy buenas tardes. Señor les siga bendiciendo, hermanos, y que esta tarde de viernes, en este estudio bíblico, sea de toda bendición, pero del agrado de nuestro Dios. Para eso vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por la bendición que nos has dado de poder estar aquí y de culminar una semana más en nuestras vidas. Padre, rogamos que en esta tarde nos des tu bendición y que de la misma manera que lo has hecho, Padre, nos guíes hacia tu palabra, donde encontramos palabras de vida eterna. Y Padre, haz que todos y cada uno de nosotros nos regocijemos en tu palabra esta noche y que de igual manera prestemos atención a ella, de manera que pueda hacer que nuestra alma se regocije al escuchar tu palabra. Y danos, Padre, tu dirección en esta noche. Que lo que hagamos sea de bendición para cada uno de nosotros, pero de igual manera que sea de tu agrado. Padre, recibe nuestra gratitud y te rogamos una vez más su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, abramos nuestras Biblias en Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Nos quedamos en el verso 9, el mensaje anterior, y ahora vamos a continuar en el verso número 10 del capítulo 2 de Ruth. Bien, como bien se mencionó el mensaje anterior, este capítulo 2 nos muestra un cambio radical en la historia en este libro de Ruth, por la sencilla razón de que ahora se introduce un nuevo personaje a la historia, pero ese personaje es ni más ni menos que aquel pariente redentor, el cual Ruth y Noemí necesitaban. Bien, del versículo 10 en adelante vamos a ver cómo se sigue esta conversación entre Boaz y Ruth, en el cual vamos a encontrar más cosas muy interesantes y muy hermosas que nos van a hablar acerca del plan redentor de Dios para con la humanidad, pero de igual manera nos hará abrir unas nuevas discusiones acerca de nuestra vida espiritual, tales como observaciones o como puntos prácticos que nos servirán. Dice el versículo 10: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Bien, esa es la respuesta de Ruth hacia Boaz y hacia todo lo que Boaz había hecho por Ruth hasta esos momentos. Recordemos que Boaz recibió a Ruth, pero de igual manera mandó a sus trabajadores a cuidar de Ruth y a ver que Ruth estuviese segura. Y también vimos que Boaz le pide a Ruth que no vaya a otros campos a espigar, sino que se quede en sus campos, demostrándonos que Boaz tenía un cierto interés hacia Ruth, un interés el cual fue fundado por medio de su bondad, porque sabía que Ruth era una mujer necesitada, una mujer que había sido sumergida en necesidad, en dolor,
pero de igual manera para con Noemí, su suegra. La bondad, podremos decir, la bondad de Boaz fue lo que alimentó todo ese bien que él se desprendió hacia Noemí y hacia Ruth. Y la respuesta de Ruth hacia esa bondad, hacia esa compasión, podríamos decir, está plasmado en este versículo 10. Dice que se inclinó, dice que bajó su rostro y se inclinó. Y esto nos habla acerca de una postura, ¿de qué? De humildad y de mansedumbre. Humildad y mansedumbre siempre van a estar muy, muy identificadas con esa postura de inclinar el rostro, de bajar el rostro y de inclinarse, como haciendo una reverencia. Cada vez que va a haber alguien que baje su rostro y que se incline delante de usted, va a demostrar mansedumbre, pero también humildad. Ya sea por respeto, ya sea por amor, ya sea porque es usted, pues, no sé, alguien que ha hecho gran bien a esa persona. Y es lo que estamos viendo aquí. Ruth no sabía exactamente quién era Boaz. Solamente sabía que era el dueño de esos campos, como vamos a ver más adelante. Ruth habría de saber quién verdaderamente era Boaz. Y aquí estamos viendo algo muy importante que todos nosotros debemos tener bien en mente cuando hay una actitud de humildad y mansedumbre. Que esto es un reflejo de un pleno reconocimiento de la gracia hacia un ser. Y la primera pregunta que voy a hacer, ¿quién es aquel ser el cual usted ha hallado benevolencia, compasión y gracia? ¿Quién es aquel ser? ¿Quién es aquel ser en su vida que usted le rinda esta mansedumbre, esta humildad cada vez que se acerca en su presencia? Mi confianza y mi oración es que todos los que estemos aquí tengan algo en común, y eso es que tengan el mismo Señor, que tengan el mismo Salvador. Y si no, considere usted mucho lo que vamos a ver en esta tarde acerca de esa persona que es el Señor Jesús, que es aquel personaje que nos apunta el personaje de Boaz. Y aquí vemos que probablemente Ruth sabía lo que está escrito en la ley, que para nosotros está encontrado en Deuteronomio 23, 3 y 4, el cual denota que hay una distinción entre el pueblo de Moab, los pobladores de Moab y los israelitas. ¿Y cuál fue esa distinción? Lo vimos en los mensajes anteriores. Que Dios había ordenado que todo moabita no debería estar de entre los israelitas hasta un cierto tiempo. Tenían que pasar 4 generaciones para que Israel pudiera recibir personas moabitas, pero aún no se había cumplido ese tiempo. Como lo dije, probablemente Ruth había estudiado un poco más acerca de la costumbre, de las leyes de Israel, claro está. Alguien que era extranjero tenía que saber muy bien qué es lo que pasaba en la nación en la cual se iba a encontrar, la cual iba a viajar. Me imagino que algunos de nosotros hemos, aunque sea
investigado qué es lo que el gobierno de los Estados Unidos habla acerca de ciertas cosas. Yo tuve que hacer eso. Un ejemplo, como es la ley de manejar aquí. Es lo que tuve que hacer. No solo aprender a manejar, sino aprender las leyes acerca de los caminos, señales en el camino, todo. Me imagino que Ruth, claro, y obviamente no investigó cómo era el sistema de tránsito en Israel, no, pero sí acerca de las leyes, acerca de espigar en los campos, o cuáles eran las leyes de aquellos que se encontraban en necesidad de pobreza, pero también necesidad de redención. Es por eso que podemos tener esta idea, que Ruth sabía muy bien, por el simple hecho de que le dijo a Booz, en la segunda parte del versículo: porque he hallado gracia en tus ojos, para que tú me reconozcas, siendo yo una extranjera. Es por eso que se me antoja pensar que ella sabía muy bien la ley, que era la ley que Dios había dado a Israel. No admitirás extranjeros, específicamente moabitas. Es por eso que es la pregunta que hace Ruth a Booz: ¿quién soy yo para que tú vengas a mí, me hables y por sobre todas las cosas me des ciertos beneficios? Pero vemos en el versículo 11 algo muy, muy, muy hermoso. Versículo 11 dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Seguimos, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea multiplicada de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y en estos dos versículos estamos viendo un reconocimiento de Booz hacia Ruth. ¿Qué tipo de reconocimiento? Bueno, un reconocimiento hacia su buen testimonio de Ruth para con su familia, para sus suegros, su esposo, aún en tiempos de dificultad. Segundo, el testimonio de fe de Ruth. Booz hace ese reconocimiento de ese testimonio de fe de Ruth. Para mí es muy, muy significativo el hecho que Booz le diga estas cosas a Ruth. ¿Por qué? La obediencia mostrada por medio de su sacrificio y el cumplimiento de la promesa que ella hizo a Noemí y la consagración que ella había hecho hacia el Señor fue digna de ser reconocida. Le voy a hacer la segunda pregunta de la noche. ¿Tiene usted cosas las cuales el Señor reconozca en su vida? Le dé ese reconocimiento. Le dé ese cierto nivel de alabanza a usted. Recuerde que el Señor sus ojos están por sobre los justos. Y todo lo que hacen los justos, dice la palabra de Dios, se encuentra su deleite. Muchas veces, cuando un cristiano es fiel, cuando un cristiano da un buen testimonio en su trabajo, en su familia, o incluso en una situación, ya sea fuera del ámbito de familia o trabajo, trae un cierto reconocimiento, el cual no es para
Bueno, según nosotros los cristianos tomamos ese reconocimiento no para hacernos los importantes o los dignos de ser alabados, sino que sabemos que todo reconocimiento, todas buenas cosas que se nos dicen de nosotros es para la gloria del Señor. Que nuestro deseo sea buscar una excelencia tal, la cual demuestre no lo bueno que somos nosotros, sino lo bueno y lo compasivo que es el Señor. Para que otros puedan ver eso, reconozcan eso, pero también quieran desear eso. Muchas personas que conozco han sido salvas por la gracia del Señor, obviamente. Pero parte de esa gracia soberana ha sido porque ellos han visto testimonios, los cuales han impactado sus vidas, los cuales les han hecho desear tener la misma comunión con ese Dios que los cristianos adoraban y servían. Que nuestros deseos estén basados en esos hermanos. Tal y como dice Pablo en Efesios 2, que todas las obras que hacemos nosotros, Dios las ha preparado desde la eternidad con propósitos celestiales. Que en todo lo que hagamos esté conforme a estas obras que Dios ha preparado de antemano. Porque como dice Pablo, estas obras fueron preparadas con un propósito. ¿Y cuál es? Andar en ellas. Que ese sea nuestro deseo. Que ese también sea nuestro estímulo para buscar dar testimonio fiel en un mundo que se está cayendo en pedazos, en inmoralidad, en impiedad, pero también en insensibilidad. Hoy supe en la mañana que hay varios estados que han hecho que en las partes más bajas, por así decirlo, de ciudades, hayan cajas, los cuales esas cajas sean para un uso especial. Y de la misma manera que personas traen zapatos viejos, ropa vieja, a un lugar, como le dicen, centro de donación, que están en las calles, y ponen las bolsas de ahí, también han hecho para bebés que no son deseados. O sea, que si usted no desea ese bebé, que si el fruto de los amores que usted tuvo con una persona, si no lo desea usted, hay un lugar especial en el cual usted lo puede poner, deshacerse de él anónimamente. Hay cámaras y hay sensores que detectan que el bebé está dentro de esa caja. Que nuestras vidas sean las luces que alumbren en oscuridades tales como esta. Lo menciono solo por ejemplo. Bien, seguimos adelante. El deseo de Booz hacia Ruth, como lo vimos en el versículo 12, es un buen deseo. Y ese deseo es que Ruth reciba algo del Señor. Bien, pensemos en esto. ¿Por qué Booz dice esto? ¿Por qué Dios desea que Jehová remunere las obras de Ruth? Bien, Booz, teniendo una riqueza inmensa, siendo un hombre noble, un hombre reconocido, teniendo muchos campos, muchos bienes, sabía y reconocía que no podía pagar lo que Ruth necesitaba, ser remunerado. Qué ejemplo de humildad, ¿no? Teniendo todas las cosas, Booz dijo: yo sé a alguien
quien puede remunerarte justamente, y no soy yo. Es el Señor, el cual tú has consagrado tu vida. Qué hermoso ver ejemplos así en las Escrituras, que reconocen quién es el que está por sobre toda autoridad, sobre toda potestad, pero también aquel que da la justa remuneración a nuestras obras. Y vemos que la remuneración divina que Boaz menciona hacia Ruth se asemeja a una de las más hermosas analogías o ilustraciones de la bendición de Dios para con los suyos. Y esa es como la de una gallina recibiendo y protegiendo a sus polluelos, cobijándolo bajo sus alas. Y una vez más vemos aquí que Boaz bendice a Ruth por esa consagración que ella hizo a Jehová. Cuando veo el ejemplo de Ruth, cuando le dice, ¿quién soy yo para que tú me reconozcas? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Cuando fue contristado en su corazón para volver a su padre en arrepentimiento y buscando el perdón de su padre, él dijo en sí mismo, yo no soy digno de que me recibas como tu hijo, recíbeme como tu sirviente. Vino a él e hizo como tal él lo pensó. Vemos una vez más, hermanos, la esencia misma del Evangelio plasmado en esta historia de Ruth. Todo el pecador que ha reconocido una gracia soberana, la cual le ha dado la redención, le ha dado el perdón, es la misma gracia que se proclama y se predica por medio del Evangelio. Hasta ese punto yo podría decir que este libro de Ruth no solamente nos sirve a nosotros para conocer cosas muy prácticas para nuestras vidas, sino para ir al mismo núcleo del Evangelio, que es la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo, para todo pecador. Pero también es un gran estímulo para mí, y espero que para usted también, que nosotros estamos gozando esto, nosotros estamos siendo llenados, por así decirlo, de estas bendiciones que están escritas en este Evangelio. ¿Por qué no compartirlo con aquellos que lo necesitan? Recuerde que la gran comisión no fue reúnanse todos en el templo, canten alabanzas al Señor y lean la Biblia. ¿Esa fue la gran comisión? ¿Cuál fue la gran comisión? Id y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no voy a decir esto como a manera de reproche, sino espero, y mi oración fue que en este punto de este mensaje, que el Señor le haga ver la necesidad de querer compartir estas riquezas que estamos recibiendo por medio de Dios en su palabra y por medio del Evangelio, para otros que lo necesitan, para otros que como Ruth estaban en una necesidad tan grande de un Redentor, que este Redentor que nosotros sabemos y conocemos y que adoramos
sea proclamado a aquellos quienes no lo conocen. Sigamos adelante, versículo 13. Una vez más vemos a Ruth presentando palabras de asombro, pero también de ¿qué fue lo que viste en mí? 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vemos aquí un estado el cual Ruth está experimentando. Y podremos decir que Ruth está siendo conmovida por tanta bondad de Ruth para con ella. No sé cuál era el carácter de Ruth, no sé cómo era su manera de expresarse, pero sí me dice mucho qué es lo que ella estaba experimentando. Esta es una conducta de un creyente verdadero. Un creyente verdadero se conmueve ante el Señor, ante lo que el Señor habla, ante lo que el Señor le muestra y ante lo que el Señor es para con él. Le voy a ser sincero. Yo jamás he visto a un hijo de Dios que no se conmueva delante de la palabra de Dios. Quizá he estado rodeado por personas que están muy alto en el nivel espiritual que yo no sé. Pero aquellos que son solamente simpatizantes de Cristo, digo simpatizantes de Cristo, aún las expresiones que hay en sus rostros demuestran que la palabra de Dios no está siendo aquella miel que destina el panal para su paladar. Cuanto más la exhortación a la santidad. Pareciera ser que hay una indiferencia hacia esas exhortaciones de andar justo y dignamente del Señor Jesús. Vemos en Ruth una conducta de un creyente verdadero que es conmovido ante el Señor, conmovido ante todo lo que ha hecho. No necesariamente es llorar con demasiadas lágrimas, pero una actitud de humildad y mansedumbre como lo vimos en Ruth. Y parte de eso es por esta sencilla razón, como dijo Ruth. Aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella estaba diciendo: yo soy indigna de que tú me des ciertos privilegios y me brindes esa benevolencia que das a tus criados. Yo no soy tu criada. En primera, yo no soy tu compatriota, yo soy de otra nación. Pensemos en eso por un momento. La bondad que Booz mostraba a sus trabajadores era comprensible. Pero la bondad mostrada a Ruth era pura gracia. Gloria a Dios por esto que estamos viendo en este versículo. Porque es así en el Evangelio. Sabemos que el sol sale tanto para malos y buenos.
que Dios no desprovee a la viuda o al huérfano. Esa es la gracia común. Pero ¿qué hay cuando alguien ha sido perdonado y ha sido lavado por sus pecados en la cruz? Sobrepasa esa gracia común. Es lo que vemos reflejado aquí en esa respuesta de Ruth. Tus criadas tienen privilegios, tus criadas tienen esa bondad porque tú eres su jefe. Pero yo, ¿quién soy yo? Y ahí está demostrada una vez más esa gracia que es demostrada por Cristo. Después de que vemos este reconocimiento de Ruth hacia Boaz, no sé si lo notó, pero hay ciertos cambios aquí. Boaz hace un reconocimiento hacia Ruth, pero ahora Ruth hace un reconocimiento hacia Boaz. Fue una conversación de ida y vuelta. Y después de eso, vamos a ver versículos 14 al 17. Rápidamente, y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Este versículo nos da algo a entender, que no solamente Boaz estaba interesado en darle un trabajo a Ruth, sino mostrarle hospitalidad. La invitó a comer, la invitó a su mesa, y también estamos viendo algo muy importante aquí, que apenas lo noté. Las criadas, los trabajadores de Boaz, ciertamente eran tratados por Boaz, ¿no? Pero en esa cultura solamente una persona podía comer junto con el dueño de los campos, el jefe, y ese era su mayordomo. Pero ahora, ¿qué pasa? Boaz está invitando a una espigadora. Si lo ponemos con simples palabras, Boaz está invitando a su misma mesa al nivel más bajo de los trabajadores en sus campos. Vaya, mis fusibles se están fundiendo completamente. Gloria a Dios, que así es con nosotros, tal y como Mefiboset y David. ¿Quién soy yo para que me invites a tu mesa, siendo yo un perro muerto? Ese es el Evangelio. No nos gloriemos en lo que somos, sino gloriémonos en el Señor que nos invitó a su mesa. Pero lo más importante, que nos invitó a gozar de su propia compañía y presencia. Eso es lo que estamos viendo aquí cuando Boaz invitó a Ruth a comer de su mesa. Y le brinda vinagre, agua y comida. El vinagre sirvió para que la sed que tenía Ruth después de trabajar afuera en altas temperaturas, espigando, fuese calmada su sed que tenía. Para eso era el vinagre. Es como si usted tomara una bebida que le sirve para hidratarse. El agua era para refrescarse, para lavar su rostro, para lavar sus manos, para limpiar toda esa impureza que tenía
de trabajar en la tierra recogiendo las espigas. Y la comida, ¿qué podemos decir de la comida? Bueno, aquí yo veo muchas personas que les gusta comer muy rico y sabroso. ¿Para qué sirve la comida? ¿Solo para nuestro paladar? Es la gasolina que necesitan nuestros cuerpos para hacer algo, ¿no? 3 cosas que recibió Ruth a la mesa de Boaz. Y otra cosa más. Versículo 15. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Aquí ordenó a sus trabajadores a brindar lo necesario y brindar lo que buscaba Ruth en los campos. Versículo 16. Vamos a ver otra cosa. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Aquí en este versículo estamos viendo a alguien que está yendo más allá de la ley. Porque ¿qué dice la ley? Lo que cayera, eso debes dejar para los pobres, que eran partículas de trigo, ¿no? Pero ¿qué pide Boaz a sus trabajadores? Mira, pues, agarra un manojo, así, y pues ya, déjalo caer así, ¿no? Como decir, pues, a los costales hoy en día, ¿no? No sé cómo le dicen bolsas donde ponen arroz y otras cosas, ¿no? Bolsas, costal, lo que sea. Hazle así una rajadura con una navaja y así, ¿no? Así es lo que podemos ver que Boaz les pide a sus trabajadores. Este es un ejemplo no de alguien que quiere cumplir con la ley por compromiso, sino que quiere cumplir con la ley por convicción del corazón. ¿Esto le dice a usted algo? Cristiano, hijo, hija de Dios, ¿esto le dice a usted algo? Si lo ponemos en simples aplicaciones, se podría decir esto. Y yo sé que lo primero que voy a decir va a costar trabajo escuchar. Si alguien le da una bofetada en el lado izquierdo de su cara, ponga usted el lado derecho. Eso fue lo que dijo el Señor. Si ha sido usted defraudado o ofendido, le es mejor a usted sufrir el agravio. Estos son los ecos que Pablo dijo a los corintios. Y quizá usted diciendo, pero ¿qué tiene que ver con los manojos y lo que Pablo dijo en Corintios de sufrir la ofensa? Mucho, porque esa es la esencia de la ley de Cristo. No pagáis mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Esa es la esencia de la ley que Cristo estaba enseñando. Yo no lo quise aplicar en simples cosas como si el Señor le pide a usted que ofrende esta cantidad de dinero, ofrende más. No, eso es a consideración de usted y el Señor, porque el Señor ama al dador alegre. Pero ¿qué hay de implicaciones más serias que tienen un cierto nivel de dificultad para entender y hacer?
versículo 17, nos dice que Ruth espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y aquí estamos viendo algo prácticamente y rápidamente lo menciono. Ella recogió en el campo más de lo que debería recoger una espigadora. Una vez más, una mención del Evangelio. El Evangelio no nos da migajas de Dios. El Evangelio nos provee más de lo que podamos imaginar. Y más de lo que usted pueda imaginar que proviene de Dios, solamente nos bastaría, por así decirlo, solamente nos bastaría con su perdón. Pero gloria a Dios que no solamente el perdón, sino que promesas y parte en cuanto a la ciudadanía celestial, la adopción. ¿Qué más? La justificación. ¿Qué más? La santificación. Nos pasaríamos horas solamente mencionando esas, pero el tiempo nos apremia. Versículo 18, ya vamos a ver el regreso de Ruth. Yo le puse un subtítulo aquí en esta parte, y eso fue reporte de Ruth hacia Noemí. O sea que yo lo vi más como ¿qué fue lo que pasó? Versículo 18 al 23. Y lo tomó, lo que recogió, la efa de cebada, lo tomó y se fue a la ciudad y a su suegra. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, y le dijo su suegra, como que en 2 años ya me van a hacer falta lentes. Y le dijo su suegra, apunta eso, le estoy hablando a mi esposa. Bien, ¿dónde has espigado? ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Vemos lo que Noemí le dice a Ruth. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Dónde has estado? ¿Dónde trabajaste? Y la respuesta fue, he estado en el campo de vos. El que me reconoció fue vos. Y yo creo que en esos momentos para Noemí fue como, no sé si usted ha visto así en las películas cuando algo así pasa, una noticia que le asombra a usted o le llena así de asombro, así como que se ve una luz y ¡wow! Yo creo que así pasó con Noemí cuando escuchó voz. ¿Quién fue? Voz. ¡Ah! Como que se le prendieron las luces a Noemí y dijo, este es uno de nuestros parientes que nos pueden redimir. Este es alguien en quien podemos encontrar esperanza. Después de ahí, vemos esto. Versículo 21. Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando.
hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Bien, vamos a ver esto de una manera muy práctica y de una manera muy rápida, porque ya el tiempo se me está acabando. La manera en la que Ruth le da este reporte a su suegra, Noemí, fue de una manera en la cual denotamos que había una confianza muy grande, pero también había algo que para mí es una virtud y es algo que se debe cuidar con amor y con mucho celo en el Señor. Y eso es el rendir cuentas uno a otro. El respeto que tenía Ruth hacia Noemí le hizo responder lo que Noemí le estaba preguntando. Pero también la actitud que hubo en Ruth al decirle todo a Noemí nos demuestra que había confianza, pero también había un sentimiento que le hizo a Ruth exponerse completamente hacia su suegra. Exponerse en el sentido de abrirse completamente con ella. Confianza. Y lo que podemos aprender aquí es algo muy, muy, muy importante que el Señor nos pide que haya entre nosotros, pero también que nos pide cuidar y alimentar. Hoy en día el término confianza se ha malbaratado mucho por el hecho de que hay muchos Judas, muchos traidores hacia la confianza. Y quisiera yo pensar que eso pasa fuera de la iglesia, pero tristemente también pasa dentro de la iglesia. La confianza que se debe tener y que se tuvo en un principio se rompió por algo que no se debió decir o algo que se hizo que no se debió hacer. Se rompe esa confianza. Y por eso viene algo. El resultado de eso es que ya no se tiene un sentido de contabilidad uno al otro. Lo voy a decir en simples palabras, porque yo le voy a decir a ese, ¿qué es lo que es de mi vida? Si es un chismoso. Con eso lo explico todo. ¿Que por qué voy a decir eso a esa persona o a esas personas si mañana lo vas a ver todo? Una vez escuché una frase de un predicador y eso fue: es más fácil para un hombre confiar en el bartender, en aquel que sirve dando bebidas, que en el pastor de una iglesia. Y este predicador lo dijo para ir al punto. ¿Y cuál es el punto? Aún las personas que están en el mundo saben reconocer y saben guardar un secreto que supuestamente se ha expuesto con confianza, porque no todas las cosas se pueden comunicar a todas las personas. Ciertas cosas se deben manejar con la mayor discreción que se puede. Lo sé. Pero lo que estamos viendo aquí en Ruth y Noemí es una confianza plena de lo que se está hablando. Va a demostrar que hay confianza, pero también hay contabilidad.
Ruth estaba diciendo todo lo que había pasado a Noemí, porque Ruth sabía quién era Noemí. Era alguien que se preocupaba por ella, que la amaba y que estaba siempre para ella cuando ella lo necesitaba. Yo sé que hasta ahorita, hermano, usted cuando escucha dar cuentas o dar cuenta, usted está pensando, pero al único que le doy cuentas es al Señor. Sí, está en Romanos 14:12. Pero, ¿qué nos dice Proverbios 9, 8 al 9? Leámoslo, por favor. Proverbios 9. Proverbios 9, versículo 8 al 9. Dice así: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la misma esencia de la contabilidad que debe haber uno al otro, como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Y cuál es el propósito, el cual dice Dios? Crecer y madurar. ¿Y cómo viene eso? Aconsejando, exhortando, enseñando. ¿Y quiénes son los que exhortan, enseñan y corrigen? Los mayores de edad. ¿Y quién más? Los que son entendidos en ciertas cosas que pasan en la vida o que están escritas en la palabra de Dios. Yo he sido muy beneficiado por hermanos y hermanas que han cumplido fielmente con este proverbio. Me dijeron: corrige esto, haz esto, observa esto. ¿Y cuál ha sido el fruto de eso? Que esa hermandad se una más y más. Hermano y hermana, cuando alguien se acerca con usted para animarle, corregirle, exhortarle, enseñarle los caminos del Señor, es con un propósito. Y ese es para que usted madure más, sea más sabio, crezca en su vida espiritual. Dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 25 y 27, algo que quisiera yo cerrar este último punto práctico acerca de ser responsables uno al otro. 1 Corintios 12, 25 y 27. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, eso es la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpos de Cristo, y miembros cada uno en particular. Créalo o no, todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, ya sea malo o bueno, tiene un efecto en los que están a su alrededor. Cualquier actitud que usted tenga en contra de las Escrituras también tiene un resultado en los que están alrededor suyo. Pero gloria a Dios que nos ha brindado su palabra, la cual es la luz a nuestros pasos, que nos muestra
las sendas de justicia y santidad. Que cuando usted escuche una palabra de exhortación o de ánimo o enseñanza basada meramente en lo que dice el Señor, tenga ese efecto en su vida, efecto que le haga corregir sus caminos. Y también una palabra de exhortación para aquellos que han hecho este trabajo de exhortación o de animar, corregir, enseñar, lo que sea. Todo lo que diga, que tenga base con lo que Dios dice. Porque todo lo que usted diga será nada si no está basado en la sabiduría divina. Es por eso que tenemos la palabra de Dios. Y Ruth y Noemí nos muestran esa hermosa verdad práctica, que hubo una comunión plena una a la otra, pero que también hubo esos deseos de escuchar por parte de Ruth la exhortación de Noemí. Será mejor que tú te quedes en los campos de Booz, no vayas a otros campos. Que todo lo que hagamos, digamos, sea para glorificar el nombre del Señor por medio de la edificación unos con otros. Pero no olvidemos hacerlo con amor. Porque, como dice Pablo en 1 Corintios 13, si tengo todos los dones, tengo toda la elocuencia de este mundo, y si no la digo con amor, y si no lo hago con amor, y si no hay amor en mí al hacerlo, vengo a ser como el tímbalo que retiñe. Y hoy en día yo me presento ante ustedes y ante el Señor con amor y con toda honestidad en el Señor. No hagamos que las personas que estamos aquí en la iglesia busquen personas fuera del mundo para buscar ayuda, sino seamos nosotros los que nos ayudemos unos a otros, como Pablo lo dijo, porque somos miembros uno al otro. Porque cuando alguien se duele, el otro debe dolerse. Y tengamos bien en mente que lo que digamos, como usemos nuestra boca y nuestra lengua, puede causar palabras de ánimo a otros, o puede causar un incendio inmenso en medio de nosotros. Un fuego que no se puede apagar. Y ese fuego es ni más ni menos que la desconfianza entre el pueblo de Dios. Oremos. Bendito Dios, al mirar tu palabra y al meditar en ella, Padre, nos hace estar confiados, porque tu palabra nos muestra tu carácter, tus atributos, pero de igual manera tu amor para con nosotros. Que así como Ruth fue reconocida por vos en su necesidad, así nosotros también hemos sido reconocidos por nuestro pariente redentor, que es el Señor Jesús. Y Padre, haznos que estas verdades que hemos meditado en esta noche y en este viaje que hemos tenido por el libro de Ruth nos motive a querer compartir lo que es el Evangelio a otros. Anímanos, fortalécenos, porque sabemos que el mundo en el que vivimos está en una pobreza espiritual, está en una situación de muerte y separación espiritual para contigo, y ayúdanos a ver aquellas multitudes con los ojos de tu Hijo Jesucristo, los cuales son ojos de misericordia
y haznos ver la necesidad que hay en nosotros de compartir este Redentor, compartir este Salvador para con ellos. Haz que nuestro compromiso con el Evangelio y con la Gran Comisión todos los días crezca y madure para que tu pueblo llegue a experimentar un avivamiento en el área de Providence o donde vivamos. Padre, te rogamos tu bendición. Llévanos con tus cuidados y con todo bien hacia nuestros hogares. Y haz que tu palabra, Padre, permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
again.